Muy bien, ingresamos a nuestra secuencia, hablemos fácil con la SUNARP, y esto tiene como objetivo brindarles un servicio de información desde puntos distintos, diferentes temas que están vinculados al funcionamiento y al trabajo de la SUNARP. Es muy importante estar en el mundo formal porque eso nos protege de tener inconvenientes posteriores y hasta estafas, en muchos casos. Hemos tratado varios temas sobre sociedades y hemos tratado sobre registro de inmuebles, y el día de hoy vamos a hablar de hecho o convivencia. ¿Qué garantías tenemos si alguien no necesariamente ha pasado por un matrimonio? Hay convivencias de hecho. Todavía en el Perú, y eso está en discusión, ustedes lo saben, la unión de hecho es la unión que se establece entre hombre y mujer, y eso es lo que está dentro del marco legal. Todavía no se ha llegado a aprobar en el Congreso las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Así que eso es lo que señala la ley y a eso nos vamos a abocar sobre preguntas. Es importante que los convivientes sepan que están adquiriendo derechos a la hora de tomar esta decisión. ¿Cuáles son estos derechos? ¿De qué manera se pueden tener en cuenta el hecho de tener hijos o no tener hijos? ¿De cuánto tiempo se habla en cuanto a convivencia para poder tener una inscripción o un trámite? Y cualquier bien que se compre en esa circunstancia, entiendo, tendrían las mismas prerrogativas que las que tienen dos personas que han pasado por un matrimonio civil. Estamos con Jorge Rojas Álvarez, que es abogado de SUNARP, para hablar de estas circunstancias. Hay demasiadas, figuras dentro de la misma figura que uno tendría que tener en cuenta. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Mónica, y buenas tardes a todo tu público de Radio Capital. Sí, empecemos por una pequeña definición de unión de hecho. Es la unión voluntaria entre un varón y una mujer que se encuentran libres y aptos para casarse, pero deciden hacer una vida en común para cumplir finalidades semejantes a las del matrimonio. Libres significan no haberse casado o estar divorciados. Exactamente, no tener impedimento matrimonial. Un divorciado efectivamente puede rehacer su vida y hacer una unión de hecho. Pero la idea es que estén libres de impedimento matrimonial. O sea, el casado no puede convivir. No, claro, por eso, si está divorciado sí puede. Efectivamente, sí puede. Y esta unión de hecho que está sustentada en un lazo afectivo donde comparten el hecho, la habitación, el cuidado de los hijos, donde va más allá que un simple enamoramiento o noviazgo. Cumplen finalidades semejantes a la que muchos de los convivientes no conocen, efectos que van de carácter personal, patrimonial, hereditario, la posibilidad de adoptar. El año pasado sacaron una ley donde los convivientes pueden adoptar menores. Hay derechos previsionales de acceso a la pensión por viudez del conviviente. ¿Y eso desde el primer momento que uno toma la decisión de vivir en la misma casa, bajo el mismo techo y en la circunstancia de convivencia entre dos personas o no? Sí, efectivamente, uno genera este estado. ¿Pero en el momento que ya comienza o tiene que pasar un tiempo determinado? Efectivamente, tiene que cumplirse 2 años del estado para generar un régimen patrimonial especial. Donde se le aplican las reglas del matrimonio en lo que se refiere a sociedad de gananciales. Y después de 2 años se presenta esta pareja en SUNARP para inscribirse, digamos, esta figura de convivencia ininterrumpida, ¿o es un asunto que uno puede demostrar de una manera distinta? Sí, cumplidos los 2 años uno tiene que acudir primero ante el juez o al notario. A partir del 2010 se le dio la posibilidad que los notarios puedan ver este proceso. Se presentan una serie de documentos, básicamente una solicitud al notario, donde se señala que están libres de impedimento matrimonial y viven conviviendo más de 2 años. Se presentan declaraciones testimoniales. Es una declaración jurada. Sí, pero va también de la mano con declaraciones testimoniales y documentos que de alguna manera acrediten esta convivencia en el lazo más o menos de 2 años. Pueden ser, por ejemplo, las actas de nacimiento de los hijos que nacieron durante la convivencia. Ya, pero eso sí hay hijos, pero si no hay hijos, ¿también adquiere las mismas prerrogativas? Efectivamente, sí. El tema, lo que dice la ley, es que hacer un principio de prueba escrita, es decir, demostrar con algunos documentos que hay esa convivencia en estado del tiempo. ¿Cómo se demuestra? O sea, ¿con testimonios de terceros o se demuestra de una manera? Porque a veces, digamos, no es tan fácil la demostración. Que se le ha hecho a la ley, porque la ley señala que tiene que ser bajo el principio de prueba escrita. Aparte de las declaraciones testimoniales, se tiene que presentar, por ejemplo, fotografías, testimonios de vecinos, documentos de impuestos municipales donde están nombre de los dos, por ejemplo, los pagos,
donde se acredita de alguna manera que hay una convivencia estable. O si, bueno, claro, si compraron un automóvil, Exactamente. si, digamos, se metieron a un crédito hipotecario de vivienda. Exactamente, cualquier documento que acredite que hay una relación entre los dos bajo un mismo techo. ¿No? Y esto genera, por ejemplo, ¿y por qué dos amigas no podrían hacer lo mismo? Porque, o sea, sí. O dos amigos. Yo me pongo en términos legales, o sea, porque la ley... ¿por qué está vinculado a ese otro tema? Sí, efectivamente, eso es un tema donde la propia Constitución... Ya ni siquiera estoy hablando de uniones, sí, digamos, de otra naturaleza, sino de dos personas deciden vivir bajo un mismo techo, y comprar inmuebles y no tienen una garantía. Entonces, efectivamente, aquí el tema es que la propia ley, el Código Civil y la propia Constitución señala que es la unión entre varón y mujer. Es un poco, efectivamente, el tema de la unión civil reclama estos derechos que generan las uniones heterosexuales, también para las uniones homosexuales. Derechos como, por le comentaba, un régimen patrimonial especial, derechos hereditarios, derechos previsionales, ¿no? Reglas porque de lo personales. contrario no tienen ningún acceso. Efectivamente, estas uniones, por ejemplo, entre homosexuales, personas homosexuales o entre el casado que no se divorció nunca y tiene una convivencia, la ley le llama uniones de hechos impropias, donde no se le aplica toda esta serie de derechos que te venía comentando, sino lo único que corresponde es hacer un proceso que se le denomina enriquecimiento sin causa. Demostrar... Pero eso no va a través de SUNARP. No. Eso va por otra vía. Será una vía judicial y un tema simplemente indemnizatorio, básicamente. Okay. Vamos con llamadas, a ver por dónde van las preocupaciones de la gente sobre este tema. Aló, buenas tardes. ¿Aló? Sí, hola, bienvenida, Capital. Moniquita, buenas tardes. Esta es la Rosa de Surco. Rosa, escuchamos. Una consulta. Mire, yo tengo este siguiente caso. Mi hijo es una persona soltera, sin hijos, y ha comenzado a convivir desde el año pasado, en el mes de abril. Pues ya tiene 1 año y pico de convivencia recién, ¿no? Pero la persona con la cual él está conviviendo es una persona que, si bien es cierto, no ha sido casada ni por religioso ni por civil, pero tiene una hija. ¿Ya? No, y esta persona no tiene una buena relación con el padre de la hija. Entonces, mi hijo ha decidido adquirir un bien, que en este caso sería un terreno. Entonces, como toda madre, yo tengo que velar, digamos, por alguna manera, por su resguardo de mi hijo, por las propiedades que él adquiera. Entonces, él ha adquirido el terreno a nombre mío. ¿No? Entonces, mi pregunta es, en ese caso, ¿está resguardado bien lo que mi hijo ha adquirido? O sea, digamos, ella no tendría, al no tener ellos 2 años de convivencia, ella no tendría nada que reclamar acerca de ese bien. Ok. A ver, la respuesta para Rosa. El hecho que tenga un hijo no es impedimento para que se consolide la unión de hecho. Pero sí, todavía tiene 1 año y medio, entonces todavía no se consolida en realidad este régimen patrimonial tendría especial. que cumplir los 2 años. Efectivamente. Y sobre el terreno, bueno, está a nombre de Rosa. De la mamá. Y en teoría no hay ningún problema, pero hay un tema judicial de probar de repente que se compró el terreno con el patrimonio. Vamos a ponernos en el escenario, ¿no? Se cumplen los 2 años, ¿no? El terreno fue comprado a nombre de la mamá, pero quien paga, digamos, las letras y el préstamo es el hijo. Y por alguna razón a los 2 años y medio se separan. La señora tendría, la conviviente, en este caso, tendría la posibilidad de reclamar parte de ese terreno como convivencia después de haber pasado los 2 años. Sí, pero ya sería un proceso judicial de reconocimiento de unión de hecho. Porque la vía notarial tiene que ser la voluntad de ambos, ¿no? En este caso sí habría que probar la unión de hecho. Es un proceso complejo porque también habría que probar que el patrimonio, el dinero salió del conviviente, ¿no? Muy bien, vamos con otra llamada. Hola. Aló. ¿Qué tal? Bienvenida a Capital, señora. Aló. Sí, Buenas tardes, señora Mónica. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Le escuchamos. Buenos días a su invitado también. Con mi esposo se separó hace 12 años y ya tenemos de 10 años, pero separados. No se divorció. Recién ha salido su divorcio. ¿Dónde yo podría ir con él para poner de hecho de convivencia, ¿no? ¿Dónde podría hacer el trámite? Porque su divorcio ya salió hace 1 año. Ya, explique sobre ese tema. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, lo que sugiero aquí a la señora es, si recién se ha divorciado,
Sería bueno esperar más o menos los 2 años para que no haya ningún inconveniente y luego acudir a un notario. ¿Y no importa que hayan estado separados 10 años? Sí, no, ya acreditas la unión de hecho de alguna manera, pero por un tema formal yo le sugeriría que espere un año más hasta que hayan pasado los años del divorcio. 2 años del divorcio. Sí, porque podría entenderse de que recién se separó el año pasado, ¿no? Entonces, físicamente. Entonces, esperar un año más y ir a acudir a un notario y solicitar el proceso de unión de hecho, para que el notario declare esta unión e inmediatamente se inscriba en su NARP esta unión de hecho. Esta es una operación simple, o sea, el notario con la información y las pruebas que presenta la parte, verifica el asunto y ya está. Efectivamente, es un proceso relativamente simple, donde en un plan, si nadie se opone, expide un documento que se llama escritura pública, se firma y va a registros públicos para que se inscriba la unión de hecho. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Bienvenida a Capital, adelante, por favor. Hola, Mónica, buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Qué dice? Una consulta. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Carmen. Carmen, le escuchamos. Ya, una consulta. Yo estoy divorciada. Ya. Y estoy conviviendo ya hace 15 años con mi pareja y él está casado. O sea, él no se ha divorciado. No se ha divorciado. Ahora, yo he comprado con un terreno, no los dos, no yo sola, a mi nombre. Ya. Él va a tener algún derecho, sus hijos van a tener algún derecho. Ok, usted lo compró solo a su nombre. Okay. Sí, lo he comprado, incluso ese terreno era... ¿Está inscrito en su NARP? No, ese terreno está a nombre de mi hermana. Ya. Y mi hermana me lo ha vendido, pero como me lo ha vendido y yo le he pagado, pero ella, para evitar problemas, yo lo he puesto como donación me lo ha pasado a mi nombre. Ya, ok, listo, a ver. Sí, a ver, la respuesta para Carmen. En tanto esté divorciado, no hay forma de hacer unión de hecho porque la norma señala libres de impedimento matrimonial y un casado no puede hacer unión de hecho. Esto en primer término. Y otro tema importante a propósito de la pregunta de Carmen es señalar que la fecha que se indica la unión de hecho es a partir de esa fecha que el notario puede declarar o indicarse en el documento que va a registros. Si a partir de esa fecha en adelante se compra un inmueble, se adquiere un vehículo y como la unión de hecho no genera un estado civil, sino lo puede comprar como soltero, pero si lo compra durante el periodo de vigencia de la unión de hecho, sí inmediatamente se aplica la norma relacionada a sociedad de bienes y sería nombre de ambos. Pero en este caso no, porque una de las partes está casado y no ha logrado el divorcio para que se consolide una convivencia de hecho. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora Mónica. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Quería hacerle una consulta al doctor. Sí. Un familiar se casó, no se casaron, se convivieron durante toda su vida. Falleció el esposo, la esposa recién acaba de fallecer. Al iniciarse la convivencia, el esposo tenía bienes de herencia. Hicieron los dos en este momento, primero falleció el esposo. ¿Quiénes tienen derecho a las herencias de los bienes que han sido incorporados al matrimonio, que han sido de origen herencia de sus padres? Ok, a ver. A ver, interesante la pregunta porque me evita hacer dos cositas. Primero, en este caso ya fallecieron los dos. Por lo tanto, quienes heredan ese patrimonio, si no dejó testamento, pero no dejó testamento, no señaló que dejó testamento, heredan los de primer rango, que serían los hijos o demás descendientes. Entonces, si hay hijos, heredan ese patrimonio. Pero un tema importante, si una de las personas estuviera viva todavía esta convivencia y no la haya declarado, tiene que acudir al juez y hacer un pedido de declaración de unión de hecho, que el juez lo declare y recién va a ser acreedora de derechos hereditarios la conviviente supérstite, la conviviente sobreviviente, ¿no? Es un tema importante porque esta ley recién se ha dado en el año 2013, donde se le reconoce a los convivientes derechos hereditarios, en la misma condición que la cónyuge, por ejemplo, ¿no? ¿Y todos los trámites cuánto cuestan al final, ya para concluir, para que la gente más o menos, en términos generales? En tema de registros públicos, la inscripción está a 18 soles. El proceso notarial sí no tengo un precio exacto porque varía de acuerdo a la oferta y la demanda de los notarios. No hay una tarifa establecida, estándar para los notarios. A diferencia que sí para registros, es una tarifa que se regula por decreto supremo y el costo es 18 soles.
Bueno, en realidad es accesible a todo el mundo y la verdad que es mejor estar en una circunstancia de formalidad para evitar consecuencias negativas. Muchas gracias al doctor Rojas por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Mónica, y solo para recordarles cualquier consulta, por favor llamar al 0800 27 164 o mandar un correo a consultas@sunar.gov.pe. Lo estaremos atendiendo a cualquier consulta, ¿no? Muy gentil. Ya regresamos. Hasta aquí, Hablemos Fácil con Sunar. Llegó gracias a Sunar. Protegemos lo que tanto te costó. Perú, progreso para todos.